Tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 Es un gusto seguir con ustedes en Meridiano Blue. Hoy miércoles 21 de enero. Tenemos en Bogotá a esta hora una temperatura de 20 grados y algunas probabilidades de lluvia en los próximos minutos, así que usted podría sacar su paraguas, se lo recomendamos si está en la capital del país. En un día de aguacero de noticias, muchas informaciones en Colombia y en el mundo. Comenzamos con la crisis, el colapso de la nueva EPS, la más grande del país, que atiende a más de 11 millones de pacientes, que fue intervenida hace más de un año por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que está haciendo agua. Filas interminables de pacientes buscando medicamentos, buscando tratamientos, el embargo de sus cuentas, la tormenta perfecta que amenaza con llevarse por delante a todo el sistema de salud en Colombia, con los pacientes, con los que sufren por el shu en la salud que había pronosticado el presidente Gustavo Petro, con los pacientes de la nueva EPS, Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, buenas tardes, es la 1:02 PM. Ustedes en imágenes pueden ver la entrada del centro de atención al afiliado de la nueva EPS que queda sobre la calle 48A, número 644. Personas que siguen llegando y al fondo se ve la fila que tienen que hacer muchos de estos, no solamente para una reclamación por sus medicamentos que no se les entregan desde el año pasado, sino también para pedir autorizaciones, Ricardo. Y precisamente en este momento me acompaña una señora que por temas de seguridad y por también temor a represalias, no quiere mostrar su imagen en cámara ni tampoco mencionar su nombre. Ella dice que hace 3 años, Ricardo, escuche, le dieron una autorización para hacerle un procedimiento que le tienen que hacer en su estómago para revisar a unas masas y un material que tiene dentro de su cuerpo, pero asegura que hasta hoy, después de 3 años, Ricardo, le volvieron a autorizar esta intervención y espera además que este año sí se pueda lograr. Señora, bienvenida a los micrófonos de Blue Radio. En esa primera autorización, ¿qué fue lo que le dijeron para no operarla o qué sucedió? Bienvenida. No, pues nada, me hacen venir y que dentro de un mes que me llaman y hace 3 años llevo con ese problema y se está avanzando. Entonces hoy ya vengo con, yo no sé qué me pasa, que ya las piernas no me resisten. Yo no sé si será el mismo problema del estómago, no sé, pero llevo 3 años bregando con esta situación. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo, y siguen llegando las personas a hacer sus reclamaciones por los medicamentos y también por autorizaciones a procedimientos que deben hacerles este año. Vuelvo con usted más adelante porque el testimonio de esta paciente de la nueva EPS se suma a los de miles de personas que están sufriendo situaciones similares, muy angustioso, porque dicen que llevan mucho tiempo y no les autorizan los tratamientos. Dice Cachaco Norrolo, uno de nuestros amigos en el canal de YouTube, que ya casi volvemos a la salud pública del Seguro Social. Cambiamos de tema, 1:04, hablamos de la noticia diplomática del momento, la decisión del gobierno de Ecuador, de Daniel Noboa, de imponer aranceles del 30% al ingreso de todos los productos colombianos a ese país. Argumenta que las fuerzas militares colombianas no están apoyando la lucha contra el narcotráfico, contra los grupos criminales en la frontera entre ambos países. El gobierno colombiano respondió hace minutos desde el Ministerio de Defensa. ¿Qué dicen desde el CAN, Felipe García? Hola Ricardo, sí señor, pues justamente el mensaje del gobierno pone foco en los resultados de cooperación binacional en materia de seguridad con una operación conjunta entre la Armada de Colombia y el Ejército de Ecuador que permitió la incautación de casi 2,5 toneladas de marihuana en la zona fronteriza con ese país. La acción se logró, dice el Ministerio de Defensa, precisamente gracias al intercambio de información y a la coordinación en terreno entre las dos fuerzas militares. El resultado, señala el ministerio, evitó la distribución de más de 371,000 dosis de marihuana y representa una afectación económica superior a los $13 millones para las estructuras dedicadas al narcotráfico en la frontera. En su pronunciamiento, la cartera de Defensa asegura que Colombia mantiene su compromiso con la cooperación bilateral en seguridad, el trabajo coordinado en zonas de frontera y el intercambio de información como herramientas clave para enfrentar el narcotráfico transnacional y proteger así a las comunidades que habitan en estas regiones fronterizas entre Colombia y Ecuador. Ecuador dice lo contrario, se queja de la falta de cooperación de las fuerzas militares colombianas en esa lucha contra el narcotráfico en la zona binacional, zona de las disidencias y de otros grupos. Por ahora no hay pronunciamiento del Ministerio de Comercio de Colombia. Laura Blarte,
¿cuáles son las principales exportaciones colombianas a Ecuador? Es decir, ¿quiénes van a ser los más afectados con estos aranceles? Don Ricardo, así es, muy buenas tardes. Es que justamente siendo la energía eléctrica el mayor bien exportado hacia Ecuador con un valor de más de 133 millones de dólares. Le siguen medicamentos, azúcares de caña y también un tipo de combustible de aviación, el café sin tostar y sin descafeinar, entre otros. Y es que, Ricardo, en cuanto a balanza comercial, según las cifras de Analdex, entre enero a octubre del 2025, la balanza es superavitaria para Colombia y se ubica en 826,4 millones de dólares. Nosotros les exportamos 1.529 millones de dólares y ellos nos vendieron 702,6 millones de dólares entre Laura, enero y octubre. Eso quiere decir que el daño es grande para Colombia, porque es más lo que exportamos a Ecuador que lo que ellos nos envían a nuestro país. Así es, Ricardo, y es que justamente el presidente ecuatoriano Daniel Noboa mencionó que había un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Y es que es importante también mencionar por dónde se transportan todos estos productos y todos estos bienes colombianos hacia Ecuador. Justamente por medio de los camioneros, de los transportadores que conducen también por la vía panamericana. Y es que justamente hablamos con uno de ellos, el CEO de la Asociación de Transportadores de Carga ATC, él es Anderson Quiseno, y esto fue lo que nos dijo. Esta decisión del gobierno de Ecuador, del presidente Noboa, pues obviamente va a impactar el comercio binacional. Vamos a ver reflejado en los camioneros una baja en las operaciones de transporte de carga. Creemos que esto va a ser coyuntural, máxime que aún el país, Colombia, está en medio de un año electoral. Y es que el panorama de exportaciones a Ecuador iba en disminución. Las exportaciones colombianas a Ecuador llegaron a 1.637 millones de dólares, con una caída de 3,2% frente al mismo periodo en el año 2024, Ricardo. Doña Laura, gracias. 1:08. Cambiamos de tema, hablamos de la grave situación de orden público en el departamento de Guaviare. Se confirma por parte de Medicina Legal que al menos 4 de los 26 muertos en combates entre las disidencias de alias Iván Mordisco y de alias Calarcá, de 26 muertos, ojo, 4 son menores de edad. No muchas palabras de los sectores políticos que en otras oportunidades habían elevado su voz con razón en contra de la muerte de niños y de menores en medio de los combates. Hoy, mutis por el foro. Carlos Andrés Pérez desde Villavicencio. El Instituto de Medicina Legal confirmó a través de su cuenta de X que de los 26 cuerpos que llegaron desde el Guaviare el pasado lunes a Villavicencio, luego de los enfrentamientos entre las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá, 24 ya fueron plenamente identificados, de los cuales 21 corresponden a hombres y 5 a mujeres. Medicina Legal también confirmó que entre los cuerpos, 4 corresponderían a menores de edad, confirmando así el reclutamiento forzado de parte de estos grupos armados ilegales, en su mayoría de comunidades indígenas de la zona, aunque 2 cuerpos aún se encuentran sin identificar plenamente y no se descarta que también puedan ser de menores de edad. Las familias se han rehusado a hablar con medios de comunicación y ya se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía en Villavicencio para reclamar los cuerpos de sus seres queridos. En el departamento de decretazos se confirma la primicia de Blue. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez radicó solicitud para que sea suspendido provisionalmente el decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional. El otro decreto, que tiene pinta de decretazo según varios sectores, es el que tiene que ver con la obligatoriedad a los fondos privados de pensiones a limitar las inversiones de los ahorros pensionales de los colombianos en el exterior. Las asociaciones de instituciones financieras advierten riesgos frente a esa limitación de un principio que es clave para que sea rentable la pensión de los colombianos, y es la diversificación del portafolio, es decir, tener todos los huevos en distintas canastas. Sebastián Martinelli. Ricardo, pues el presidente del Centro de Estudios Económicos de ANIF, José Ignacio López, mencionó que el ahorro pensional en Colombia asciende a 529 billones de pesos y que cerca del 48% está invertido fuera del país, una proporción que según él es coherente con las recomendaciones para portafolios de largo plazo, pues permite diversificación y mayores retornos. Frente a esta propuesta de decreto de bajar ese límite hasta el 30% en un plazo
plazo de 5 años, advirtió que aunque no tendría efectos inmediatos, sí podría afectar la diversificación del ahorro pensional en el largo plazo, con posibles impactos para los trabajadores y el propio Estado. Recordemos que el borrador elaborado por el Ministerio de Hacienda plantea una transición gradual que implicaría la repatriación de hasta 100 billones de pesos hacia el mercado local, con el objetivo de fortalecer la inversión productiva y el mercado de capitales en el país. Esto dice la cartera de Hacienda, Ricardo. Muy bien, Sebastián, una 11 de nuevo, por tercera vez, Sandra Ortiz, quien fuera consejera presidencial para las regiones, quien fuera senadora de la República y quien habría entregado un maletín con 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Sandra Ortiz de nuevo está buscando su libertad. Esta vez, Kalila Peña, es vía recurso de habeas corpus, según usted nos cuenta. Sí, señor. Mire, el anuncio fue hecho por el abogado Mauricio Camacho, quien explicó que el habeas corpus permite que un juez en un plazo máximo de 36 horas determine si la privación de la libertad de la persona es legal o ilegal. La decisión se produce después de que el juez 26, con función de garantía, rechazara una nueva solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa. Recordemos que también el pasado 31 de diciembre de 2025, la jueza 79 de control de garantías había negado la libertad de su defendida. En esta ocasión, el juez sustentó su decisión en que el término legal exigido para conceder la libertad no se cumple, debido a que el tiempo utilizado por los jueces para resolver una solicitud de nulidad de la imputación promovida por la defensa debe descontarse de los días atribuibles a la justicia, así como los días tras el aplazamiento de la audiencia preparatoria, que será en el mes de febrero. Muy pendientes de esta solicitud de Sandra Ortiz. Cambiamos de tema y hablamos de una emergencia que se vive en el departamento del Tolima. Una tractomula con químicos se volcó sobre el río Coello y está causando problemas de abastecimiento de agua al municipio del Espinal y a otros puntos del departamento del Tolima. Fernando González, ¿qué se sabe a esta hora sobre la situación? Ahí estamos viendo las imágenes del accidente. El extraño fenómeno tiñó las aguas de blanco, lo cual despertó preocupación por la posible toxicidad del líquido. Ante la evidencia de una posible contaminación en la zona de captación, la empresa de acueducto del alcantarillado del Espinal activó de inmediato los protocolos de emergencia. Álvaro Buitrago, gerente de la empresa, espera que el servicio se restablezca en horas de la tarde. Vamos a estar pendientes del comportamiento del río y una vez se normalice vamos a reanudar con el servicio y suministraremos el agua a nuestro municipio del Espinal y al corregimiento de Chicoral, lo que calculamos que sea aproximadamente en horas de la tarde. A la fecha, las autoridades competentes no han presentado un reporte técnico que determine el impacto ambiental o la eventual contaminación de los ríos Coello y Magdalena tras el derrame de látex registrado en la zona el día anterior. La noticia más importante en el mundo está en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial. Se pronunció el esperado discurso del presidente Donald Trump, descartó el uso de la fuerza para quedarse con Groenlandia, habló de Venezuela y habló de su relación con los europeos. Dijo que necesita aliados fuertes y no mete en esa categoría a la OTAN. Silvia Carrasco. Tras llegar con retraso por un problema eléctrico con el Air Force One, Donald Trump tomó finalmente la palabra en Davos, Suiza, y aseguró por primera vez, de forma explícita, que no va a utilizar la fuerza militar para anexar Groenlandia, aunque volvió a subrayar el poderío bélico de su país. Estas fueron las palabras del presidente norteamericano. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that, okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. Dice Trump, probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, donde seríamos francamente imparables, pero no lo haré, dice. Bueno, ahora todos dicen, qué bien, esta es probablemente la declaración más importante que estoy haciendo, porque la gente pensaba que usaría la fuerza, pero no tengo por qué usar la fuerza, no quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza. Lo único que Estados Unidos quiere es un lugar llamado Groenlandia.
Según Trump, solo Estados Unidos está en condiciones de proteger ese territorio al que describió como casi deshabitado. Anunció que busca negociaciones inmediatas para discutir la adquisición de la isla. En su visión, la anexión no solo reforzaría la seguridad estadounidense, sino también la de Europa y la OTAN, al convertir a Groenlandia en plataforma de una nueva cúpula dorada de defensa antimisiles. Aseguró que la fuerza imparable del ejército norteamericano fue demostrada hace 2 semanas en la operación que logró el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela. Trump volvió a cargar contra sus socios europeos y la Alianza Atlántica, a los que acusó de aprovecharse durante años del paraguas militar estadounidense. En otros apartados de su discurso de 1 hora y 10 minutos, dijo que Estados Unidos estaba viviendo un milagro económico y usó a Europa como ejemplo del colapso energético por apostar por energías renovables, las que calificó como una estafa. Muy bien, Silvia, más noticias del mundo a esta hora, que comienzan con la central nuclear más grande del mundo, que estará ubicada en Japón. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. La central nuclear japonesa de Kashiwazaki Kariwa, la más grande del mundo, reanudó su actividad por primera vez desde la catástrofe de Fukushima del 2011 y pese a las persistentes preocupaciones de la población. En una primera fase, solo uno de los 7 reactores de la central fue reactivado y esto va a dar energía a muchas ciudades. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó que Irán sería borrada de la faz de la tierra si Teherán lo asesinara. En respuesta a cualquier amenaza contra el ayatolá Ali Khamenei, el general iraní Abdulaziz Sekerashi dijo que Trump ya sabía que Teherán no se contendría si su líder supremo es asesinado y dijo: prenderemos fuego a su mundo y no les dejaremos ningún refugio seguro en la región, dijo este general iraní. Y se embolató el acuerdo Mercosur-Europa. El Parlamento Europeo remitió a la justicia del bloque el acuerdo de libre comercio firmado por la Unión Europea con el Mercosur. La decisión significa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, deberá analizar si el acuerdo recientemente firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque de los 27. Además, posterga varios meses la aplicación formal del tratado. Y durante la audiencia general de los miércoles celebrada en el Aula Paulo VI del Vaticano, el Papa León XIV pidió rezar por la paz en un momento de la historia en el que la guerra ha vuelto a estar de moda y hay una creciente pérdida del valor de la dignidad humana, dijo el Papa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que unos 4.000 edificios de Kiev siguen sin calefacción y que el 60% de la capital continúa sin electricidad tras los últimos ataques rusos. Estos ataques dejan a la población a oscuras y expuesta al frío en pleno invierno, y la temperatura en Kiev puede llegar, por esta época del año, a los 16 grados bajo cero. Y por último, el ciclón Harry, que azota el Mediterráneo, mantenía en alerta máxima varias regiones del sur de Italia, donde el temporal ha provocado derrumbes en Calabria, inundaciones en Cerdeña y operaciones de rescate en Sicilia. Las ráfagas de viento han alcanzado hasta 150 kilómetros por hora y las olas creadas por las marejadas llegan hasta los 10 metros en las costas. Una 18, el abrebocas deportivo con el rugido del león y con la aleta del tiburón, porque esta noche, don Octavio, buenas tardes. La final de la Superliga, primera copa de este año 2026 en el Estadio El Campín, con transmisión, servicio de Blue Radio desde las 7:10 de la noche. Hola, don Ricardo, buenas tardes. El saludo para don Octavio, ¿cómo le ha ido, señor? Muy bien, Richie, muy bien. Buenas tardes, el saludo para todos. Nos conectamos a esta hora con los deportes. Gente seria, hombre. Gente seria, somos gente seria, ya con canas, gente seria, ya mayores de edad. Hoy vamos a hablar de la Superliga colombiana. Como bien dices, en un rato, esta noche se va a jugar ese partido en el que Santa Fe y Junior van a buscar el primer título de la temporada. Pero también, Richie, vamos a hablar de la Liga de Campeones de Europa. A esta hora ya hay partidos de Champions. Se está jugando Davinson Sánchez y el Galatasaray frente al Atlético de Madrid. En un rato juega Luis Díaz y el Bayern Múnich. Ayer fue la figura Luis Suárez del día con 2 goles, así que estamos atentos a todos los futbolistas colombianos, por supuesto a cada detalle, a cada movimiento, y estaremos hablando de eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.
En Mañanas Blue, la senadora Angélica Lozano celebró la medida adoptada por el gobierno Petro tras eliminar la prima de servicios de los congresistas. Pues el decreto es un camino que nunca se había previsto. En estos 10 años hubo 18 proyectos en el Congreso, 12 de reforma constitucional y 6 de proyecto de ley, de modo que el decreto sí es algo no previsto, novedoso. Personalmente celebro y acompaño la decisión porque esta lucha la comenzamos y la hemos dado en todos los escenarios de todos los partidos. Además quiero resaltar eso, los proyectos han sido de autoría de todos los proyectos y la última vez el Senado logró aprobar con muy pocos votos en contra, creo que 2 o 3. Blue Radio informa. 1:20 p.m. Acompañamos a los miles de pacientes de la nueva EPS que están afrontando el colapso de la principal prestadora de servicios de salud en el país. Son más de 11 millones de personas. En medio de lo que ha significado la crisis, para muchos inducida por el gobierno, se ha venido agravando la atención. Y lo que hemos conocido en medio de este escenario tan complejo, con el embargo de cuentas por más de 2 billones de pesos, es que desde hace varios meses las clínicas y los hospitales le habían notificado por escrito a la nueva EPS que esto iba a pasar, que era inminente el colapso. Por falta de pagos, los prestadores, las farmacéuticas y los pacientes coinciden en que los embargos no son la única causa de la gravísima situación que afronta la principal EPS del país. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, buenas tardes. Es que Blue Radio conoció una carta enviada en el mes de octubre del 2025 por la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales a la entonces agente interventora de la entidad, que recordemos era Gloria Livia Polanía, en la que el gremio de las IPS expone su posición frente a los embargos judiciales que actualmente afectan a la aseguradora. Pues en el documento, las clínicas y hospitales señalan que los procesos judiciales no deben utilizarse para ocultar las fallas de algunas EPS ni para atribuir a los prestadores la responsabilidad por los problemas en la atención. El gremio recuerda que antes de cualquier medida cautelar hubo atención efectiva a los afiliados, por la cual la EPS recibió una unidad de pago por capitación, además de múltiples gestiones de cobro sin respuesta, situaciones que han derivado en dificultades financieras para las IPS y riesgo para la continuidad de la atención en salud. Pues acá en Blue Radio hablamos con la doctora Clara Rodríguez, quien es la presidenta de la Asociación de la Industria Farmacéutica, quien indicó que los problemas del flujo de recursos por parte de Nueva EPS no se originaron con los embargos, sino que viene presentándose desde hace meses e incluso años. Escuchemos. Y estos clientes han venido teniendo grandes dificultades para pagarle a la industria farmacéutica, tanto de nacionales como de importados, los medicamentos que se comercializan en el país. Desde los pacientes también se han planteado cuestionamientos, pues Néstor Álvarez, quien es afiliado a Nueva EPS y representante de los pacientes de alto costo, aseguró que los embargos no pueden convertirse en la única explicación de la crisis. Los embargos desde el año pasado han servido de cortina de humo para decir que por eso no han podido pagar y que esta es la crisis que hay en Nueva EPS. Tenemos claro que tienen unos recursos congelados, pero sí necesitamos una aclaración de la Contralora Delegada para la Intervención. Hasta el momento, Ricardo, no ha sido posible obtener una respuesta del agente interventor Óscar Galvez frente a esta situación expuesta, mientras los efectos de la crisis continúan afectando a los pacientes. Jessica, y seguimos esperando esas respuestas por parte de quienes se encargan de administrar el sistema, porque también la Defensoría del Pueblo presentó una radiografía que muestra lo complejo que tienen que vivir día a día los afiliados al sistema de salud por cuenta de los problemas financieros y problemas de la atención que se han agravado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Salima, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Entre enero y agosto de 2025, la Defensoría recibió y acompañó 18.451 acciones de tutela para exigir la protección del derecho de la salud. El 24% de estos casos estuvo relacionado con la negación o el no acceso a medicamentos esenciales. Otro aspecto importante es que durante el último año se ha hecho más notorio el acumulado de deudas. En Nariño, las deudas de las EPS superan los 163.000 millones de pesos entre gestores farmacéuticos e IPS. En Chocó, la deuda con los principales hospitales públicos acumula más de 40.000 millones de pesos y en Baupés, solo Nueva EPS adeuda cerca de 28.000 millones al hospital departamental. Y es que el impacto ya es visible en el territorio. En Sucre, 23 municipios registran problemas de suministro. En Nariño se reportan más de 32.000 fórmulas médicas pendientes y 2,29 millones de medicamentos no entregados. Según la Defensoría, el 66% de los medicamentos no entregados
destinados corresponde a tratamientos para diabetes, enfermedades cardiovasculares, medicamentos para el manejo del dolor, enfermedades del sistema respiratorio, salud mental y condiciones neurológicas como la epilepsia. Y ojo a esto porque dentro del top 10 de medicamentos con mayor reporte de no entrega están la metformina, losartán e incluso el acetaminofén. Ante esta preocupante situación, la Defensoría del Pueblo cuestionó recientemente el manejo que desde el gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y a través de su cuenta de X escribieron lo siguiente: pedimos al Ministerio de Salud mejorar los canales de comunicación y especialmente a dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en deuda el deber del gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante, Valentina. 1.25, Salima, gracias. Ahí está el gráfico de las medicinas con mayor reporte de no entrega. La mayoría de ellas son medicinas esenciales. Acetaminofén, por ejemplo. Están medicinas contra la hipertensión como el valsartán, sí, como el losartán. Está la amlodipina, está la atorvastatina, que es para las personas con el colesterol alto. Sí, señor. Ahí, y no, la que verdad, encabeza, Ricardo, ese listado es la que se utiliza para los procesos de insulina. Estamos hablando de una de las quejas principales, sí señor, que más hemos escuchado de todos los oyentes que entrevistamos en Blue Radio, la falta de los medicamentos para tratar la diabetes tipo 2. 1.26, ¿qué pasa en la sede de la nueva EPS en Chapinero? Siguen las filas, la gente llega desde la madrugada. Nicolás, regreso con usted. Sí, señor. Ricardo, pues mire que justamente acaba de salir una señora con su carpeta en la mano y cuando usted estaba conversando con Valentina, me acaba de decir que la atención fue malísima allá adentro y que solamente le entregaron a usted un código QR para escanear. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijeron? No, pues que en este momento la EPS no está entregando nada de medicamentos y tiene que uno escanear este código y esperar hasta que ellos respondan con un número para ver a dónde lo mandan a uno, imagínese. ¿Y hace cuánto que no le entregan los medicamentos? Hace un mes. ¿Y cuántos le deben? Los de este mes. Pero en cantidad más o menos, ¿tiene alguna idea de lo que tiene su fórmula médica? Esto me deben, aquí dicen 90 tabletas. Imagínese usted, Ricardo. Muchísimas gracias, mi señora. Ricardo, también conocimos la historia de la señora Aura Pérez, porque no solamente los usuarios se quejan de la falta de entrega de medicamentos, sino que a la hora de cuando le van a autorizar también esas intervenciones, los mandan hacia el otro lado de la ciudad. Esta mujer de ya avanzada edad vive en el barrio Santa Elenita y la mandaron para el centro de la capital para hacerle unos exámenes porque al parecer ya está teniendo algunos rastros de Parkinson en su cuerpo. Esta es la historia de la señora Aura. Yo sufro de insuficiencia renal, estuve en diálisis, los medicamentos que no hay, llega uno y fácilmente no hay. Hoy, por ejemplo, estuve ahí, me entregaron uno, más o menos 10. Me mandaron al centro. Yo vivo en Santa Elenita, me queda complicado. No hay medicamentos, es la respuesta que encuentran todos los afiliados cuando llegan luego de hacer largas filas y de pasar varios trámites a las ventanillas, pero no están los medicamentos y los mandan a otras partes donde tampoco hay respuesta. Pero no solamente es en Bogotá, Antioquia es uno de los departamentos más afectados por las demoras en la entrega de las autorizaciones de los medicamentos y las deudas siguen creciendo. Felipe García Solano. El panorama de salud en el departamento de Antioquia es tan complicado que de los 2 billones que se le debe a la red hospitalaria pública, solo 300.000 millones son en Medellín. Los adeuda la nueva EPS y por ello pacientes tienen que esperar muchos meses por sus medicamentos. Se quejan mucho en la capital de Antioquia y esto fue lo que nos dijeron. La situación está muy dura, está muy fregada, está agonizante. Eso es un desespero. Todos los días le dan a uno una fórmula y le entregan a uno una fórmula para que vaya a reclamar medicamentos. ¿A dónde? Las palabras del ministro que los ricos también lloran. ¿Será que él nunca va a llorar cuando un familiar se le muera en unas urgencias esperando que lo atiendan? Mal porque no nos han entregado medicamentos hace como un año ya, todos nos quedan pendientes. Yo digo que los ricos también lloran, ellos tienen con qué comprar la droga y nosotros los pobres no tenemos con qué decir que vamos a comprar una droga. Por ejemplo, a mí me mandaron una que vale 350.000 pesos, imagínense. El drama también lo viven hospitales, no solo el San Rafael de Itagüí, también el Alma Mater de Medellín. Allá hay una cartera millonaria por parte de las EPS intervenida por el gobierno nacional, Nueva EPS y Sabia Salud. Esto fue lo que dijo el gerente de esa institución, Jorge Cohen. O sea, el dinero que nos deben
está en 53 mil millones de pesos de Nueva EPS y 103 mil millones de pesos de Sabia Salud. La problemática es tan grande en el departamento de Antioquia que ya hospitales en el oriente antioqueño, incluso en el Valle de Aburrá, tienen saturaciones que sobrepasan el 100% en urgencias y en hospitalización, porque no hay insumos y porque tampoco le están pagando a los profesionales en la salud. En Cali, las filas en las sedes de la nueva EPS también comienzan desde las 2 o 3 de la mañana y los que más están sufriendo son los pacientes con enfermedades crónicas. Lina, ¿qué pasa a esta hora en Cali? Hola, buenas tardes. Miren, nos desplazamos hasta un dispensario de medicamentos aquí en el sur de Cali, donde varios usuarios desde las 3 y 4 de la mañana se encuentran realizando largas filas para poder obtener un turno y reclamar sus medicamentos. Muchos de ellos son con enfermedades crónicas, enfermedades huérfanas que tienen que traer hasta sus asientos para poder esperar horas y horas y lograr reclamar sus medicamentos. Son usuarios de las EPS Asme Salud y SOS. Precisamente hablamos con ellos y estas son sus historias. Es el colmo que una EPS como la SOS mande a sus usuarios a esto, a un garaje, donde si tú te asomas al frente, 2 o 3 estanterías vacías, 2 personas atendiendo, no hay turnos preferenciales, no hay diferenciación de las personas de mayor edad y discapacidad, someternos a estar aquí en la calle y casi rogando, por favor, entréguenme los medicamentos. Y esto aquí, pues esto parece una droguería de garaje. Llevamos ya casi 2 meses perdidos para reclamar medicamentos. Y en este suplicio que toca que venir desde las 11 de la noche, dormir aquí en el piso, aquí tirados, como por dioseros, para venir que nos vengan a atender y que nomás daban 50 fichas. Y es que el defensor de paciente afirmó que durante el 2025 recibió 25.000 quejas, de esas 4.000 son por la entrega de no medicamentos, especialmente de las EPS intervenidas, hablamos de Ensanar, Asme Salud y SOS. Lina, y mientras en unos lugares no les responden por los medicamentos, en otros ni siquiera saben a dónde tienen que ir a presentar las fórmulas. En el departamento del Atlántico, 440.000 pacientes y afiliados de 9 EPS llevan un mes sin tener el dispensario precisamente por las deudas. José, buenas tardes. Barranquilla, Valentina, buenas tardes, no está disponible, digamos, es la frase más usual para los 400.000 usuarios de la nueva EPS en el Atlántico a los que no se les entregan medicamentos desde el año anterior. El dispensario Éticos suspendió estas entregas por deudas a mediados de diciembre, pero hay usuarios a los que no se les da fármacos desde octubre. Aquí hay casos como el de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta para recorrer municipios como Soledad en busca de las medicinas de su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas. Se está demorando como 6 meses en entregar las medicinas porque uno va, no hay. Yo recorro desde el hipódromo, bajo para allá y nada, no hay. Y cuando subo tampoco hay. Nada más me entrega una parte. El veedor de la Asociación de Usuarios de la nueva EPS en el Atlántico, Andrés Mesa, denuncia que la crisis de medicamentos se une a la crisis por agendación de citas con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta 5 meses después, Valentina. 1:33, Juan P. Peña P., que es uno de los usuarios a esta hora que está en el chat de YouTube de Blue Radio, dice lo siguiente: Ricardo, soy paciente recién trasplantado de hígado. No me están entregando ningún medicamento, ni el Tracolimus, ni micofenolato, con decir que ni esomeprazol. Muy seguramente el trasplante se perderá. Como en muchos casos. También hay crisis en la salud en Bucaramanga, Natalia. En Santander, como en otros departamentos del país, el sistema de salud también enfrenta una crisis. Las deudas de las EPS a los hospitales y clínicas privadas superan los 400.000 millones de pesos. Nueva EPS, Cosalud y Sanitas lideran el listado de las que no pagan. Edwin Prada es el secretario de Salud. En el caso de Bucaramanga, las clínicas de clínicos de los médicos, inclusive la clínica Picamocha ha venido recibiendo algunos servicios. Tenemos dificultades en el Magdalena Medio con la clínica La Magdalena, quien ha venido cerrando servicios de UCI.
Largas filas en los centros de atención primarios, urgencias colapsadas, suspensión de terapias y servicios en salud mental, citas especializadas, son el pan de cada día. Juan Pimiento tiene a su mamá en grave estado de salud y el calvario para recibir medicamentos es diario. Desde marzo del año pasado no recibo medicamentos. Y entonces Cafán le dice a uno que se lo envía a la casa, nunca. Uno va y los radica en superintendencia, nada. Ya la canasta familiar se volvió, fue de medicamentos. O comes, pagas servicios o pagas la salud. Eduardo Mesa es el papá de un menor con discapacidad motriz con distrofia muscular de Duchenne que necesita terapias físicas diarias y hoy no las tiene. Cada cosa que le mandan al niño los médicos, llegamos nosotros acá y las autorizaciones nos mandan a unas IPS que ya han cerrado el convenio con la nueva EPS y no nos están dando las citas médicas, y cuando nos mandan a la IPS que tiene el convenio cerrado con la nueva EPS y no nos la han dado más de 7 meses. Esta situación ha generado la alerta entre las autoridades sanitarias de Santander que piden al gobierno nacional mayores recursos para los hospitales de la región. Rechazan las amenazas de intervención del ministro de Salud y le piden sensatez y agilidad en los pagos directos. Y en el Quindío hay preocupación por estos embargos a las cuentas de las nueva EPS que, recordemos, tienen frenados el giro de al menos 2 billones de pesos. Nelson Murillo. Roberto Acosta, presidente de la Asociación de Usuarios de la nueva EPS en el Quindío, cuestionó legalmente el embargo a esa entidad. Ese embargo pues está cometiendo una violación a la ley estatutaria de salud. Y segundo, esto lo está utilizando la EPS para justificar el no pago a los proveedores de medicamentos. Entre tanto, los usuarios en Armenia se quejan de la demora en la atención. Fernando Valencia Rojas, hacen el copago, le entregan una parte a uno y ahí se vence el copago porque nunca llega a la casa el resto. Yo necesito medicamentos para el dolor. Hay que unas incapacidades. Me ven desde octubre. Freddy Alberto Martínez Ocampo. Pues yo soy pensionado ya y la nueva EPS funcionó súper bien, pero de hace un año para acá estamos supremamente mal. Y toda mi familia pertenece a la nueva EPS. Tenemos que conseguir los medicamentos, comprarlos. En el Quindío, las deudas de la nueva EPS superan los 500.000 millones de pesos con la red pública y privada de este departamento. El gobierno de Ecuador impone aranceles del 30% a Colombia. Aquí en Blue Radio toda la información. Justamente esta medida es tomada, según como lo menciona el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, por la falta de reciprocidad justamente y acciones firmes de la lucha en contra del narcotráfico. Por esta razón se impone este arancel del 30%. Por medio de redes sociales señaló, abro comillas, hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los $1.000 millones anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna, cierro comillas. Y es que recordemos que desde enero a noviembre del 2025 las exportaciones colombianas a Ecuador llegaron a $1.673 millones, con una caída del 3,2% frente al mismo periodo del 2024. Estas cifras según Analdex, siendo Ecuador el sexto comprador de los productos colombianos y el segundo en exportaciones mineroenergéticas. El principal producto exportado fue la energía eléctrica con un valor de $133 millones. Le sigue medicamentos para humanos y azúcares de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La senadora Angélica Lozano recordó en Mañanas Blue que durante la última década se presentaron 18 proyectos ante el Congreso con el mismo propósito, eliminar la prima especial de servicio de los congresistas. Pues la motivación de quienes pusimos esto en la agenda, yo le confieso, cuando yo llegué al Congreso y vi el salario desproporcionadamente alto frente al del ciudadano raso que paga impuestos, que se esfuerza, que está en el rebusque,
institucional, pues no se me ocurriría otra, de reducir la brecha, de cerrar esa diferencia, de bajarlo, y por eso empezamos los proyectos de ley. Y cuando se hundieron 8 veces, no solo de bajar los salarios, sino de otras iniciativas de rendición de cuentas, de transparencia, antimermelada, fue que intentamos en las urnas con la ciudadanía, y fue un logro colectivo, por encima de todas las diferencias y colores. 5 millones de firmas nos llevaron a 11.700.000 votos en el 2018 a la consulta ciudadana que incluía este número. Le pegamos en el palo, se necesitaba el 33% de participación, logramos el 32%, y reitero, ese logramos colectivo por encima de todas las diferencias. Entonces, en el Congreso, 10 años de intentos. ¿Por qué no pasó? La última vez el Senado sí lo aprobó hace 1 año y medio, luego fue en la Cámara que se tomaron el año restante de trámite y se hundió, y era justo esta fórmula. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Decisión de 4 juzgados en Florencia y en Puerto Rico, en Caquetá, y otro en Bogotá, que le embargaron las cuentas a la EPS más grande del país por la falta de pagos a clínicas y hospitales. Es la EPS más grande del país, está manejada por el gobierno desde el 3 de abril de 2024. Está a punto de cumplir 2 años desde que fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Como nueva EPS no paga, entonces las IPS pusieron las demandas que ahora llegan a estos embargos que no son nuevos. Mire, en 2025 los embargos empezaron con cuentas de 422.000 millones de pesos. Terminando el año pasado, en el mes de noviembre, se elevaron a 887.000 millones de pesos. Y hoy... Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de la Superliga en Colombia, porque esta noche se va a definir el primer torneo del año, el primer título de esta temporada que recién arranca, que tiene apenas una jornada en el torneo local. Van a jugar Independiente Santa Fe Junior de Barranquilla en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Están igualados 1-1. Recuerden que en el partido jugado en el Metropolitano terminaron empatando 1-1 con gol de Rodallega para Santa Fe y con gol de Teo para Junior. Sin embargo, hoy Junior no contará con Teo por la expulsión del jugador de Junior de Barranquilla en el partido de ida. Tendrá la posibilidad Santa Fe entonces de ganarle al último campeón del fútbol colombiano. No viene bien Junior, viene de perder también en el torneo local. Había empatado en este partido de Superliga, perdió en casa 2-0 su partido en el torneo local, así que estamos a la espera de lo que va a ser esta gran final que tendrá la transmisión del equipo de Blue Radio. La pelota empezará a correr a las 7:30 de la noche, pero por supuesto desde muy temprano estará la antesala de todo el equipo de Blue Radio comandado por Javier Hernández Bonet para lo que será la gran transmisión hoy de la final de la Superliga en Colombia entre Independiente Santa Fe y Junior. Nos metemos ahora en la Liga de Campeones de Europa, en la Champions League. Atención, ya comenzó la jornada. A esta hora empatan el Karabakh y el Eintracht Frankfurt 1-1. Mientras tanto, Galatasaray y Atlético de Madrid igualan 1-1 en Turquía. Este partido es importante porque juega Davinson Sánchez como titular en el equipo turco, en el equipo bicolor, enfrentando al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. 1-1 entonces. Ahí vemos en pantalla de nuestro canal de YouTube el resto de la fecha. Atalanta Athletic Club de Bilbao en Bérgamo, en Italia. Bayern Múnich, estamos esperando la confirmación del 11 titular por parte del Bayern Múnich, pero Luis Díaz está a la espera también junto a nosotros de ese partido que se va a jugar frente a la Unión Saint-Gilloise de Bélgica a las 3 de la tarde y con transmisión de nuestro canal de YouTube estaremos con ese partido. Mientras tanto van a jugar Chelsea frente al Pafos de Chipre, será el retorno de David Luiz a Stamford Bridge ahora con la camiseta del Pafos. Juventus, el equipo italiano, en Turín frente al Benfica de Richard Ríos. No estará el colombiano por lesión en el cuadro lusitano. Newcastle en Inglaterra en St. James Park frente al PSV Eindhoven de los Países Bajos.
Olympique de Marsella de Francia frente al Liverpool y Slavia Praga de la República Checa frente al Barcelona. Jornada completa, ya saben, pueden conectarse a nuestro canal de YouTube para el partido del Bayern Múnich y esta noche a través de la señal de Blue Radio la final de la Superliga Santa Fe Junior por Blue Radio, el primer torneo de esta temporada. ¿Qué efectos y riesgos puede haber si se cae el decreto presidencial de eliminar la prima especial de servicios de los congresistas? Esto fue lo que respondió Angélica Lozano en Mañanas Blue. Pues un decreto es más frágil. Exacto. Un decreto es de un gobierno y por eso el camino siempre fue Congreso, que al ser institucional, pues rige para todos a partir de su promulgación y era más blindado. Entonces, país de abogados, sin duda, pues habrá controversia jurídica y pues serán los jueces los que definan. Yo celebro y acompaño la decisión, así como me opongo a otros decisiones del gobierno, pues en esta creo que recoge ese mandato ciudadano que nos unificó por encima de las diferencias, reitero, pero sin duda el camino blindado es ley o la reforma al 187 de la Constitución. Este abre una astilla que nunca se habló. En diciembre se conoció el borrador del decreto que decía que a partir del 20 de julio, es decir, que rige para quienes sean electos el 8 de marzo, que dicho sea de paso, yo soy la 10 del verde al Senado, como Messi, como James, aspiro a volver, y de ser electa, y quien resulte electo en el Congreso, pues el 20 de julio toma posesión, digamos, a un nuevo contrato laboral por 4 años con este salario menor. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La experiencia espiritual, esa posibilidad de trascender. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:46, ya vamos a hablar de política que está muy agitada, ya les vamos a contar detalles de otras noticias del día. Antes hablamos de una queja disciplinaria que llegó a la Procuraduría contra el hasta hace pocos días presidente de Findeter, la financiera de desarrollo territorial, Juan Carlos Muñiz, por presunto nepotismo, por presunto favorecimiento a familiares de su compañera sentimental. ¿Cómo es la historia, don Andrés Carmona? Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Mire, el pasado 12 de enero fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación, ante el despacho del procurador Gregorio El Hash, una queja disciplinaria en contra de Juan Carlos Muñiz, como usted lo mencionaba, hasta hace poco presidente de Findeter, y 2 funcionarios que actualmente trabajan en la entidad, uno de ellos el director encargado. La denuncia fue presentada por el abogado y exar anticorrupción Camilo Enciso. En el documento se señala que Muñiz, junto con Betty Amada Ruiz Cantillo e Iván Ramírez Rusinque, habrían incurrido en presuntas faltas graves como la omisión en la declaración de conflictos de interés y un posible tráfico de influencias en la contratación pública. Según la denuncia, Muñiz fue nombrado presidente de Findeter en el año 2023 por el presidente Gustavo Petro. Poco tiempo después ingresó a la entidad Betty Amada Ruiz Cantillo, quien es la prima hermana de su esposa, Guadet Chams Cantillo. Actualmente, Ruiz Cantillo figura en el directorio de la entidad como gerente de asuntos estratégicos, una oficina adscrita a la presidencia de Findeter. Posteriormente, Muñiz nombró como director de asuntos contractuales a Iván Ramírez Rusinque, quien luego fue secretario general y hoy es el director encargado o presidente encargado ante la salida de Muñiz. Con el tiempo, Ramírez Rusinque y Ruiz Cantillo iniciaron una relación sentimental que terminó con un matrimonio en el año 2025, en octubre de 2025. El 30 de octubre de 2025, Betty Amada Ruiz radicó la declaración jurada de conflictos de intereses informando que Iván Ramírez es su esposo, pero no consideró que esa situación representara un conflicto de intereses. De manera similar, lo hizo Ramírez señalando a Ruiz Cantillo como su esposa, pero sin advertir conflicto de interés, a pesar de lo establecido en el Código de Ética y en la política interna de Findeter. La denuncia también habla de un convenio interadministrativo que habría sido firmado en noviembre de 2025 por 22.000 millones de pesos entre Findeter y la alcaldía de Sabana Larga. El alcalde de ese municipio es José Elías Chams, primo del suegro de Muñiz, dice la denuncia.
Además, se habla de presuntos cobros de comisiones entre el 10 y el 20% en contratos adjudicados por Findeter entre 2024 y 2025, según 3 fuentes internas que solicitaron reserva por parte del denunciante. Consultado por Blue Radio, Juan Carlos Muñiz aseguró que no tiene conflictos de interés ni inhabilidades. Afirmó que Betty Amada Ruiz no ocupa cargo directivo sino profesional y que Iván Ramírez lleva 8 años en la entidad cuando inició su relación sentimental. Sobre el caso de Sabana Larga, Muñiz indicó que se trató de la aprobación de un crédito conforme a la ley y negó cualquier relación de consanguinidad con el alcalde. Hasta hace pocos minutos esperábamos la respuesta de Findeter, respuesta que acaba de llegar y prácticamente sostienen las mismas respuestas que Muñiz, que Betty Ruiz es actualmente profesional de la entidad, que su relación con Iván Ramírez fue posterior a su ingreso a Findeter, que en el caso del convenio de Sabana Larga se aprobó bajo los mismos procedimientos para todas las entidades territoriales y que son falsas y temerarias las afirmaciones sobre supuestas coimas o comisiones, y se invita a quienes tengan esta información a presentar las denuncias correspondientes. Por supuesto, todo esto será ahora materia de investigación por parte del procurador El Hash, Ricardo. Medicina Legal confirma que hay menores de edad entre los 26 cuerpos que fueron encontrados en el retorno. Aquí en Blue Radio, toda la información. Medicina Legal confirmó que entre los 26 cuerpos recuperados tras los recientes enfrentamientos armados en zona rural de El Retorno Guaviare, se encuentran 4 menores de edad. El balance forense da cuenta de que un hombre y 3 mujeres menores, dentro de un conjunto de víctimas que ingresaron para su identificación a la Dirección Seccional Meta en Villavicencio, procedentes del área rural de ese municipio. De acuerdo con la información oficial, a la fecha se ha logrado identificar plenamente a 24 de las 26 personas fallecidas. Las 2 restantes continúan sin establecer su identidad, mientras avanzan los procedimientos técnicos y administrativos correspondientes. Del total de cuerpos abordados, 21 corresponden a personas de sexo masculino y 5 a personas de sexo femenino. Una vez concluida la fase de identificación, la entidad iniciará los procedimientos administrativos para la entrega digna de los cuerpos a sus familiares. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Un juez autorizó el divorcio de Nicolás Petro y Daisuri Vázquez. Toda la información aquí en Blue Radio. Luego de 3 años de separación de cuerpo, ya está lista la... El rollazo político. 1:51 y el rollazo tiene que ver con las reuniones que adelantó en las últimas horas el presidente Gustavo Petro con esa parte de la oposición venezolana que no tiene muchos apoyos por no tener una posición mucho más fuerte contra el régimen hoy liderado por Delcy Rodríguez. En este encuentro estuvo presente la canciller Rosa Villavicencio y Blue Radio habló con uno de los diputados que participó en el encuentro, Catherine. Valentina, una reunión que se da a puertas del encuentro en Washington entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump, que tiene como uno de los temas clave Venezuela y la posibilidad de una mediación que ha ofrecido Colombia. Estuvieron presentes la senadora Gloria Flores, la canciller Rosa Villavicencio y los diputados Timoteo Zambrano del partido Cambiemos, Juan Carlos Alvarado del partido COPEI y Luis Augusto Romero de Avanzada Progresista. Romero reveló detalles de la conversación. Efectivamente, el presidente Petro tiene en su agenda una reunión con el gobierno, en este caso con el presidente Trump. Yo estoy seguro que el presidente Petro va a transmitir el sentimiento que hay, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina, de rechazo a ese tipo de acciones, pues, ¿no? Que vulneran el orden jurídico internacional, que vulneran el Acuerdo de Ginebra, Cabe mencionar que estos políticos representan una parte de la oposición venezolana que ha sido criticada por su mínimo cuestionamiento al régimen. Según el presidente Petro, en el encuentro se reafirmó el compromiso con la integración latinoamericana y la paz, y también el diálogo constructivo y la diplomacia. También hubo otros temas sobre la mesa. Hablamos de la posibilidad de un evento en principio binacional, de partidos y organizaciones que hacen vida tanto en los partidos que acompañan al presidente Petro, en los movimientos que acompañan al presidente Petro en su gobierno, como los partidos de oposición colombiana,
con partidos políticos y organizaciones sus pares en Venezuela. Ahora la Cancillería de Colombia y del vecino país trabajan para concretar la fecha de la visita oficial de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Gracias, Catherine. Y se acerca la hora cero en la Corte Constitucional para definir si suspende o no los efectos temporalmente de este decreto de emergencia económica. Ya hay una solicitud de un magistrado, entre tanto siguen llegando los conceptos. Sergio. Valentina, pues mire, estos conceptos, aunque tienen distintos argumentos, la petición así es unánime y es pedirle a la Corte Constitucional primero que suspenda provisionalmente el decreto hasta que la Sala Plena lo estudie de fondo, y también piden declararlo inexequible, lo que en la práctica significa que el alto tribunal lo tumbe por ser inconstitucional. Por ejemplo, ya está en manos de la Corte el concepto del exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, quien asegura que decretar medidas tributarias anticipadas es abiertamente ilegal, y para Roberto Insignares, quien es profesor de la Universidad Externado, la no aprobación de la reforma tributaria, razón por la que el gobierno finalmente decidió expedir tributos sin el aval del Congreso de la República, no constituye un argumento válido para justificar la emergencia económica. Habrá que esperar entonces qué decisión toma la Sala Plena con lo que se conoció hoy de la radicación de la solicitud del presidente de la Corte para que se suspenda este decreto, Valentina. Gracias, Sergio. Y en los temas políticos y candidatos hay noticias con Felipe Córdoba, con Juan Fernando Cristo y también Mateo con David Luna. Sí, Valentina, buenas tardes. Hoy se siguieron generando reacciones a la idea de Claudia López de hacer una tercera consulta con Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo, ya que Mauricio Armitage rechazó la propuesta que ha hecho la candidata Claudia López. Pues Cristo confirmó que el 8 de marzo irá a una consulta, pero no sabe si a la de Claudia López o a la del Pacto Amplio con Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras. La consulta de la derecha, su única propuesta es derrotar a Petro. La consulta del otro lado, las otras consultas, no pueden tener como única propuesta el continuismo del gobierno Petro. Hay que continuar las reformas sociales, pero hay que rectificar temas como el de la seguridad y la paz. Y es que justamente Claudia López ha dicho que la idea de hacer una tercera consulta surgió porque ella considera que las que hay hasta el momento representan a Uribe y también, por el otro lado, a Petro. Esto fue lo que le respondió el candidato de la Gran Consulta por Colombia, David Luna. Y llega Juan Carlos Pinzón, y llega Enrique Peñalosa, y la doctora Claudia López saca un trino o saca un meme diciendo que esta es la consulta del presidente Uribe. Hágame el favor, esta consulta no es propiedad de ningún expresidente. Gracias, Mateo. Y mientras se mueve la política, también hay reacciones desde Neiva luego del fallecimiento del subdirector de la cárcel de Rivera en el departamento de Huila, Julio Díaz. Después de permanecer bajo estricto control médico en la unidad de cuidados intensivos, falleció este miércoles el subdirector de la cárcel de Rivera, Renato Solano Osorio, quien resultó gravemente herido en un ataque criminal del que fue víctima por hombres armados el pasado 13 de enero en el sur de Neiva. En ese mismo atentado perdió la vida el niño de 11 años, Ismael Rodríguez, hijo del director del centro penitenciario, Edgar Enrique Rodríguez, que por fortuna resultó ileso cuando se movilizaban en un vehículo particular. El gerente del Hospital Universitario de Neiva, Juan Diego Fierro, confirmó el deceso del subdirector de la cárcel tras